Hoy empezamos el párrafo 1 de la Confesión de Westminster y también vamos a llevar la Confesión de Londres, ya que son confesiones gemelas y vamos a ir comparando una con otra y viendo sobre todo las similitudes, porque son la gran mayoría similitud, y cuando tengan alguna diferencia pues también vamos ahí a mirar la diferencia que tienen, nos vamos a parar y vamos a tratar de explicar. Así que el tema de hoy, en el párrafo 1, vamos a hablar sobre la revelación natural y la revelación especial, ¿sí? Me gustaría entonces, para empezar, leer todo el párrafo 1 de esta confesión de Westminster y también la de Londres, que el párrafo 1 es prácticamente igual. Así que dice así: la Santa Escritura es el único camino suficiente, seguro e infalible para que el hombre conozca a Dios y su voluntad para con él. Aun cuando la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, hasta el punto de dejar a los hombres sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diversas ocasiones y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, se dignó poner por escrito su revelación completamente, lo cual hace que la Santa Escritura sea muy necesaria, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Amén. Entonces vemos aquí que el primer párrafo y el primer capítulo en general va sobre las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros deberíamos iniciar nuestro estudio con las Sagradas Escrituras y no empezamos, por ejemplo, hablando sobre lo que es la teología propia, que es la doctrina de Dios, conocer a Dios? ¿O por qué no empezamos nuestro estudio, por ejemplo, con la doctrina de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué empezamos con la doctrina de la Escritura? Esto es básicamente, hermanos, porque nosotros debemos, para enseñar todo lo que vamos a enseñar, debemos partir de una base, de un fundamento, ¿sí? El cual va a establecer aquello que la iglesia va a enseñar. Porque acuérdense, como Spurgeon dijo, la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia enseña. Entonces, por ese motivo es que nosotros empezamos el estudio hablando de las Escrituras, hablando del fundamento sobre el cual va a partir todo lo demás que nosotros vamos a enseñar en las próximas semanas, ¿sí? Así que el fundamento, la Escritura. Y a partir de aquí vamos edificando el edificio conforme a lo que la Escritura nos va a enseñar. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta algo. Tanto la Confesión de Westminster como la Confesión de Londres, ambas nacen de la Reforma Protestante, aunque una viene primero que la otra. Es cierto que la de Westminster viene primero y más tarde la de Londres, pero ambas tienen el mismo sentir, que es en su gran totalidad o en su gran mayoría, es un reformar y volver a la fe de la iglesia, esa fe genuina, en contra de las añadiduras antibíblicas de la iglesia papista. Y cuando digo papista me refiero a la iglesia católica romana. Y digo papista porque ellos siguen al papa, ¿sí? La iglesia católica romana sin el papa básicamente se cae. Así que durante muchos siglos, hermanos, la iglesia de Roma afirmó que la Biblia no era suficiente. La iglesia romana afirmaba que era necesario la tradición apostólica, los concilios y también la interpretación del Papa, el Papa como figura de autoridad misma, para poder conocer verdaderamente a Dios. Y es en este contexto en el que surge la Reforma Protestante y en el que surge este párrafo que acabamos de leer, ¿sí? Es un grito contra esa iglesia que apostató de la fe diciendo sola Escritura. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia es nuestra máxima autoridad de conducta y fe. Ojo, máxima.
no única, porque la Biblia no niega más autoridades. La Biblia establece que vuestros pastores son autoridad. El trabajo magisterial, nuestras confesiones de fe son autoridad. Pero la máxima autoridad, donde no hay nadie que esté a ese nivel, la Biblia. ¿Sí? La Biblia es la última palabra que nosotros tenemos. O sea, lo que diga la Biblia va a misa, como diría un católico romano. Así que hablando ahora en sí de las doctrinas que nos enseña este párrafo, vamos a empezar por una que es la suficiencia de la Escritura, ¿sí? La confesión nos dice que la Escritura es suficiente para conocer a Dios y su voluntad salvadora. Miren conmigo 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 15 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 15 al 17. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Básicamente lo que nos dice el párrafo en cuanto a la suficiencia de la Escritura, y conforme lo que acabamos de leer, es que nosotros no necesitamos tradiciones humanas, ni visiones, ni nuevas revelaciones para saber lo que Dios quiere de nosotros. La Biblia es suficiente. La Biblia basta para conocer a Dios. Ella es, como diría el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura, ¿sí? Ella es segura, es infalible, no tiene error y podemos confiar perfectamente en ella. Así que nosotros negamos que algún concilio o alguna revelación moderna pueda añadir alguna cosa a la Biblia, ¿sí? Nosotros afirmamos que la Biblia es suficiente para conocer a Dios. Es decir, hermano, tú no tienes que ir con un cura, no tienes que ir delante de un pastor como obligatoriamente, no tienes que ir delante de nadie para conocer lo que Dios espera de ti. En tu casa, con una Biblia en tu mano o en estos tiempos en tu móvil, por ejemplo, tú puedes conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Tú puedes conocer cuál es su voluntad, su plan de salvación. Esto es algo que les molestó y de gran manera a los papistas de ese entonces. ¿Por qué? Porque ellos querían como el monopolio de la fe. Es decir, para cualquier persona entender a Dios o conocer a Dios, tenían que ir delante de los sacerdotes, delante de los curas, delante de los padres, y entonces preguntar: sacerdote, Padre mío, ¿qué dice Dios para mí? ¿Verdad? Y entonces el sacerdote podría decir absolutamente cualquier cosa, porque no habría manera de corroborar si eso era palabra de Dios o no. Pero gracias a Dios eso cambió y es suficiente con una Biblia en vuestras manos, ¿sí? Esto es lo que nos enseña la suficiencia de la Escritura, de la palabra de Dios. Pero fíjense que la confesión, el párrafo que acabamos de leer, también nos dice o también nos habla sobre lo que conocemos como la insuficiencia de la revelación natural. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, en el versículo 20. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a empezar desde el versículo 19, Romanos 1, 19 y 20. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Paso a explicar estos versículos. Lo que nos enseña tanto la Escritura, como acabamos de leer, como el párrafo
de las confesiones de Westminster y la de Londres es que el Señor revela su poder, su deidad, su bondad, ¿verdad? Su poderío, su magnificencia en la creación, ¿sí? Por ejemplo, también su providencia, por ejemplo. Al nosotros ver, contemplar la creación de Dios, ¿sí? Las montañas, los cielos, los pájaros, todos los animales, la forma en cómo la vida misma se da, ¿verdad? La forma en cómo vemos que el pajarillo que está ahí en el cielo no le falta el alimento, sino que siempre tiene que comer, ¿verdad? Nosotros ahí podemos observar que realmente debe de haber la existencia de un ser superior para que todo esto vaya como va. De hecho, hay algunos argumentos que son de carácter filosófico que sostendrían justamente esto. Les invito a que puedan en sus casas profundizar más sobre, por ejemplo, el ajuste fino, se llama el argumento del ajuste fino, o también el argumento Kalam, se llama así, para que ustedes puedan ver que es necesaria la existencia de un ser superior, que obviamente por su definición es Dios, para que este mundo funcione tan perfectamente como la manera en cómo funciona. Porque el ajuste fino os diría, por ejemplo, que si se cambia, voy a exagerarlo, ¿vale? Pero si se cambiara una pequeña estrella de lugar como 1 centímetro más al lado, el universo colapsaría. Matemáticamente, esto es lo que os diría el ajuste fino. Entonces sería necesario un ser superior para que controlara todo esto. Así que la creación deja sin excusa a todo ser humano, ¿sí? En el juicio final nadie podrá decir, es que Señor, tú no dejaste evidencia de que tú existías, porque el Señor dirá, no, sí dejé. Las rocas hablaron, los árboles hablaron, los cielos declararon la gloria del Señor, y un día declaraba al otro día la gloria de Dios, ¿sí? Así que la creación nos deja ver la existencia del Señor. Pero esta revelación es insuficiente para salvar a alguien. Sí que te deja sin excusa, pero no te predica el Evangelio. Y el Evangelio es el único modo de salvación establecido por Dios. Así que tú puedes conocer a Dios, por lo tanto eres inexcusable, no tienes excusa, pero no te puedes salvar simplemente con la revelación natural. Y por eso es que tú necesitas la Biblia, ¿sí? La Biblia es totalmente necesaria para la salvación. Sin la escritura, sin la predicación, sin la locura de la predicación de la cruz, nadie se salva, ¿sí? Solamente a través de la predicación de la cruz es que podemos tener ese conocimiento salvífico de Dios, ¿sí? Ahora pasamos al tercer punto de hoy, y es lo que el párrafo nos enseña, nos habla sobre que Dios se reveló progresivamente. Miren lo que dice nuevamente este párrafo. Agradó al Señor en diversas ocasiones y de diversas maneras, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 1 del 1 al 2. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que lo que nos enseña este versículo básicamente es que el Señor ha hablado a su pueblo a lo largo de la historia y de muchas maneras, ¿sí? No es que Dios en Génesis reveló ya todo, ¿verdad? No es que Dios cogió a Moisés y ya le reveló todo a Moisés, sino que fue revelando progresivamente a lo largo del tiempo y de muchas maneras. Por ejemplo, a través de profetas, ¿verdad? Jeremías, Isaías, Habacuc, todos los conocemos. A través de sueños, vemos en la Escritura que habían ciertos hombres que tenían sueños de parte de Dios, que esto les revelaba su voluntad también.
Por ejemplo, José en Egipto sería uno de los casos más típicos que tenemos. Visiones, Ezequiel, lo que él ve, ¿verdad? El Señor también habló a través de visiones. Ángeles, el Señor usó a ángeles, realmente, literalmente ángeles, para dar un mensaje, que eso de hecho significa ángel, es mensajero, es un enviado, ¿verdad? Para dar un mensaje. Usó ángeles para dar y revelar su voluntad a su pueblo. Incluso a veces con voces audibles. Miren Samuel, que escuchó la voz del Señor, ¿verdad? Llamándole Samuel, Samuel. Así que realmente el Señor habló de muchas maneras, en mucho tiempo, pero la Biblia nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No es que Dios se haya callado, sino que Dios se ha dado a conocer por medio del Hijo, la revelación perfecta de Dios, ¿sí? Él es quien realmente quien nos revela perfectamente la voluntad de Dios, y estoy hablando obviamente del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él se encarna, Él nos muestra a Dios, ¿verdad? Siendo Él Dios mismo, Dios encarnado, de manera perfecta, ya no como por un velo, sino como, vamos a decir así, cara a cara, ¿sí? En Él es en quien tenemos la revelación completa y perfecta del Señor Jesús, de Dios. Entonces, este tipo de revelación que hemos dicho antes, de profetas, visiones y todo esto, tuvo un propósito que fue temporal, ¿sí? Hasta que, como nos dice también el párrafo, quedara por escrito toda la revelación del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para propagar, sí, pero también para guardar la Escritura, guardar lo que es la voluntad del Señor, para que su iglesia la conozca y ésta no esté envuelta en corrupción ni del pecado, ni del mundo, ni del propio Satanás, el cual obviamente va siempre a intentar distorsionar la palabra, ¿sí? No es que él te vaya a decir que la Biblia es mentira, más bien Él te va a decir la Biblia de un modo que no es. Y este es el peligro. Entonces, para que esto no pase y para que la iglesia esté segura de cuál es la voluntad de Dios, le agradó al Señor poner por escrito su revelación. Ojo, aquí tampoco estamos hablando, hermanos, de que los dones han cesado. De hecho, ni siquiera es el tema del día de hoy, ¿sí? Hay iglesias que van a creer que los dones continúan, hay iglesias que van a creer que los dones han cesado. Realmente, hermanos, nosotros no tenemos ningún tipo de problemas ni con una postura ni con la otra, siempre y cuando guarden lo que es la regla de fe, las doctrinas fundamentales del cristianismo, y no se vayan por herejías, ni se monten sectas, ni nada por el estilo, ¿sí? Y en el punto 4 vamos a ver el propósito de la Escritura, y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, del 19 al 21. Aunque esto ya lo hemos dicho aquí en el punto anterior, pero simplemente lo vamos a volver a citar, vamos a volver a leerlo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que en un mundo, hermanos, que está constantemente cambiando, que cada vez hay más confusión, nosotros tenemos a la Escritura como un ancla, ¿sí? La iglesia tiene la Escritura como su base y fundamento para todo aquello que va a enseñar y todo aquello que cree, ¿sí? La iglesia es capaz de resistir a las herejías, a los ataques del enemigo, de falsos maestros y también de modas, solamente si permanece en la Escritura,
y no se va por las ramas. Así que hacemos bien en guardar lo que dice la Escritura, hermanos. Y ya último punto, que también lo hemos tocado anteriormente, pero lo vamos a volver a hablar, es sobre el cierre de la revelación. Y vamos aquí, hermanos, a Apocalipsis, el libro temido, ¿verdad? Sí. Capítulo 22, y vamos a leer el versículo 18. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es curioso que el último libro de la Biblia tiene una advertencia severa contra aquel que añada a la Escritura. Pero lo que puede que ustedes no sepan es que el primer libro de la Biblia, y me refiero a lo que es los 5 primeros libros de la Biblia, porque antiguamente era uno solo, de hecho es conocido como la Torá, también tiene esta advertencia en el libro de Deuteronomio. Si alguno añade a la Escritura, que venga sobre él estas maldiciones. Es curioso que tanto el primero como el último libro que tenemos en nuestras Biblias nos adviertan sobre: no añadiréis nada, ni tampoco vais a sacar nada, sino que permaneced en lo que la Escritura os dice. Así que sí, esto revela una postura de que ha cesado la revelación especial, que es vinculante a toda la iglesia para conocer la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de dones, estoy hablando simplemente de que la Escritura ha cerrado, está completa, no se está escribiendo más, ¿sí? Se acabó cuando el apóstol Juan, según lo que creemos en esta iglesia, escribió el libro de Apocalipsis entre el año 90 y 95, ¿sí? Puede que sea otro libro dentro de la Escritura, el último en ser escrito, pero sabemos que no hay más libros, ¿sí? No se sigue escribiendo, así que este tipo de revelación se acabó. No necesitáis que nadie venga y os diga: os vengo con palabra de Dios que es vinculante a todos para salvación. El tal es mentiroso. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de dones, solamente de esta revelación especial, autoritaria para toda la iglesia. No para la iglesia de aquí de Andorra, sino para toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Ese tipo de revelación ha cesado. Así que por último, hermanos, simplemente me gustaría daros algunas conclusiones de todo lo que hemos visto en el día de hoy. Hoy no vamos a marcar las diferencias de Londres y Westminster, porque realmente son más bien diferencias no doctrinales, sino contextuales de por qué se dio esto. Así que hoy no vamos a tocar esto, no me parece necesario para el propósito de este estudio. Y simplemente vamos a acabar con 5 conclusiones. En primer lugar, la Escritura es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos ningún ungido, ningún profeta, ningún apóstol, ningún nada. Tenemos la Escritura, ningún sacerdote, ningún papa. La Escritura basta. Segundo, la creación no basta para salvar. No se puede ser salvo simplemente contemplando los pajarillos cantando ahí en el cielo, ¿sí? No se puede. Tercero, Dios ha hablado con claridad en la Escritura. Él ha hablado cuál es su voluntad y nos ha dicho cuál es su plan de salvación, que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, ¿sí? Y sin esto no hay salvación para nadie. Cuarto, ya no hay nuevas revelaciones, al menos de carácter autoritario y vinculante a la salvación para toda la iglesia, ¿sí? Y por último, podemos confiar en la palabra escrita para ser salvos, para edificar la iglesia y para resistir a la tentación y al ataque del diablo, del mundo y de nuestro propio pecado.